privilegio de compartir la palabra de Dios en este día, ¿no? Así les voy a invitar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 27 y versículo 32. San Mateo, capítulo 27, versículo 32. Un amén cuando lo tengan. 27, 32. Capítulo 27 y versículo 32. Vamos a meditar en la palabra y vamos a, Gloria a Dios. a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, amados hermanos. Gloria a Dios. 27, 32. Mateo 27, 32. Amén. 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 Recordar, amados hermanos, el sacrificio de Cristo. Un amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Oramos para que sea el Señor que tome el control de esta palabra. Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, Señor amado, te damos gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor, Señor porque nos amado. has tenido aquí una vez más, nos tienes aquí presentes en tu casa, Señor, Gracias, Padre. sanos para la honra y gloria de tu nombre, Señor amado. Te damos gracias, Padre. Hoy seas tú, Señor, en esta palabra, Padre, que sea de bendición, Padre amado, para tu pueblo, en el nombre de Jesús, Padre, Señor amado. Amén y amén. Aleluya. Recordar, amados hermanos, el sacrificio de Cristo, Amén. que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, y ahí Él nos dio vida. Ahí nosotros recobramos vida. Cuando Él resucitó el tercer día, nosotros cobramos vida, y ahora nosotros vivimos porque Él vive también. Aleluya. Amén. Él Amén. vive y nosotros vivimos porque nosotros estamos en Él. Amén. Sí, amén. Y vamos a- Amén, amén. A recordar que un día como hoy Él resucitó de los muertos, pero vamos a enfocar aquí en el versículo 32 en adelante, donde dice crucifixión y muerte de Jesús. Y vamos a leer el 32. En los primeros versículos vamos a empezar de ahí, no vamos a leer todo, nomás les voy a dar algo de lo que es del principio de este capítulo. Podemos ver nosotros, Él fue llevado, presentado con el gobernador Poncio Pilato, y este gobernador pues se lava las manos y entrega a Jesús a los hombres para que sea crucificado. Él se lava las manos, y aún él sabiendo que era inocente, porque no había causa, nada de lo que él se le acusaba por tal. Él sabía que él no tenía ningún delito, no había ninguna culpabilidad en él, pero él se lava las manos y entrega a Jesús para mantener la paz en Jerusalén, porque tenía un pueblo encima de él, y él fácilmente dijo, lo entrega y dice: hagan ustedes lo que ustedes quieran con él, yo me salgo de esto. Y aún sabiendo él que era puede sentarse, amor, aún sabiendo él que Cristo era inocente, que no había ninguna culpabilidad en él, y él se lava las manos y lo entrega a estos hombres para que le den crucifixión. Amén. Pero vamos a leer la palabra, y dice así, la palabra de Dios se lee así en el versículo 32, y dice: cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Sí. Ahí vemos nosotros ya en los versículos atrás, y ahí dice, ya llevaban a Jesús al lugar donde iba a ser crucificado, pero ya le habían golpeado, le habían maltratado, y él iba sin fuerzas prácticamente. Según como le escribe la palabra, él iba ya
irreconocible prácticamente. Sí. Las personas que lo conocían ya no ni lo conocían. Como iba de maltratado por estos hombres, ya le habían puesto una corona de espinas y lo habían maltratado de gran manera. Sí. Entonces aquí dice, cuando salían, ya habían salido de donde él había sido juzgado del petróleo, donde estaban estos hombres, y ahí lo sacaron ya condenado a muerte. Sí. Entonces ahí ya lo habían maltratado mucho, Sí. ya iba él débil, ya no podía ni con la cruz. Entonces dice que encontraron a este hombre y le obligaron a que llevase la cruz Sí. al lugar donde él, que vamos a ver más adelante, donde él fue crucificado. Amén. Amén. Y dice el 33, y cuando llegaron, dice, a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dijeron, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, dice, no quiso beberlo. Imagínense, vinagre con miel, con hiel, eso es algo feo, horrible, lo que le estaban dando a beber. Y dice que al probarlo no quiso beber. Imagínense, mezclado es algo feo lo que le estaban dando, y dice que al probarlo no quiso beber. Porque, y vamos a leer, dice el 34, dice 35, cuando le hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre ellos, sobre mi ropa, echaron suerte. Y podemos ver nosotros, y había sido, esto está en el Salmos 22, donde dice que se partirán mis vestidos y sobre ellos echarán suerte. Y eso fue lo que la palabra se estaba cumpliendo. Las escrituras se estaban cumpliendo conforme estaba escrito de Cristo. Entonces podemos ver nosotros que la palabra se estaba cumpliendo. Amén, amén. La palabra poco a poco se iba cumpliendo ahí. Podemos ver, y dice el 36, y sentados le guardaban ahí, dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Es algo que era cierto lo que estos hombres habían escrito, pero ellos no lo tomaban, ellos lo tomaban como una burla, por eso lo escribieron, sino que ellos escribieron algo cierto, pero ellos no lo tomaban como algo cierto, sino como una burla, más o menos. Pero ellos habían escrito algo real y algo verdadero, porque Él es el Rey de los judíos y el Rey de Israel y el Rey de nosotros también ahora, hermanos, nuestro Salvador. Amén. Amén, sí. Esto enfurió más a estos hombres cuando vieron que decía, este es el Rey de los judíos. Estos hombres se indignaron más todavía, porque habían escrito estas palabras en la cruz de Jesús, pero ellos habían escrito algo real, algo verdadero, pero ellos no lo tomaban como verdadero, sino como una burla, más o menos. Y dice el 38, entonces crucificaron, dice, con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Ahí como ven nosotros, dice, crucificaron a los dos ladrones junto con él, y los que pasaban, dice que meneaban la cabeza y diciendo, pues, lo que satisfechos ya, porque lo que ellos querían era eso, matarle. Entonces los que pasaban, dice que meneaban la cabeza, como decirle, al fin estamos servidos. Ellos se sentían ya servidos porque tenían lo que ellos habían deseado, matar a Cristo.
Sí, entonces, y vamos a ver lo que dice el 30 el 40, y dice, diciendo, tú que derribas el templo, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificarás, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y podemos ver nosotros, Él les había hablado a los discípulos que iba a derrumbar el templo en 3 días, y que en 3 días Él derrumbaría el templo y que en 3 días lo edificaría. Y Él estaba hablando precisamente de esto, de su cuerpo, y que el 3er día lo edificaría. Cuando Él fue resucitado, amados hermanos, dice que los discípulos, ellos se acordaron de esto, que Él les había dicho. Y decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Sí, porque era el Hijo de Dios, por eso no descendió de la cruz, porque Él venía con un trabajo especialmente de parte del Padre. Amén. Para que así se cumplieran las Escrituras, amados hermanos, y que Amén. Para que nosotros pudiéramos tener ahora vida y vida en abundancia a través de Jesucristo. Y dice el 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. De todas maneras, ¿cuánto había hecho ya Jesús? ¿Cuánto les había ya, cuántas cosas, milagros y todo? Y no habían creído, ya no iban a creer de todas maneras. O sea, ya Él les había dado señales, muchas señales, durante 3 años y medio que Él predicó la palabra, haciendo milagros, sanando, levantando muertos. Y no creyeron, ya no iban a creer en el último momento. Y digan, van a creer cuando Él ya está muerto, entonces sí creen, porque ahí se dan cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios. Amén. Que ellos habían crucificado. Hasta después que Él murió, entonces ellos se dieron cuenta, pero en ese momento ellos no sabían, no se daban cuenta. Amén. Y por eso dice, voy a leer el 41 otra vez, dice, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en Él. Esta era una mentira de estos hombres, no iban a creer en Él. Si no habían creído en tanto tiempo, no iban a creer, amados hermanos, hasta que vieron la situación, como Dios, el acontecimiento grande que Dios hizo, lo vamos a ver más adelante. Y dice el 43, confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Esto fue otra de las que a estos hombres les enjuriaba también cuando Él dijo que era el Hijo de Dios. Y le dijo, cuando le preguntó Pilato, le dijo, tú lo has dicho. Cuando Él le dijo, si eres el Hijo de Dios. Y vemos nosotros que esto también enjuriaba a estos hombres, porque Él dijo que era el Hijo de Dios, pero ellos no le creyeron, amados. Ellos no creyeron, no creían palabra de Él. Entonces, ¿por qué? Pilato sabía de que estos hombres no lo querían, pero por envidia. Él sabía que estos hombres le envidiaban, porque no había razón alguna, ni motivo por lo cual Él fuera condenado a muerte. Pero Él sabía que estos hombres le envidiaban, y fácilmente se lavó las manos Él y lo entregó. Y fue entregado, y estos hombres, cuando fue entregado a ellos,
sino que cayeron como leones hambrientos, como sabuesos cuando no han comido y les dan algo de comer. Así me imagino que cayeron estos hombres a Jesús. Sí, así de esa manera me imagino que ha de haber sido cuando este hombre se los entregó. Sí, porque ellos querían matarle. Desde un principio ellos es lo que buscaban, matarle. Y dice el 44: lo mismo le injuriaban también, dice, los ladrones que estaban crucificados con él. Aquí dice que lo injuriaban, pero en otro libro dice que hubo un ladrón que se arrepintió en ese momento, y él le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, fue perdonado. ¿Por qué? Porque él creyó en ese momento que sí era el Hijo de Dios, y le fue perdonado porque creyó. Entonces ahí podemos ver nosotros cuando nosotros creímos en ese momento, que nosotros creímos en Él, que Él murió por nosotros y lo aceptamos como único y salvador de nuestras vidas. Ahí fuimos justificados porque hemos creído que Él murió, pero que también resucitó a nuestro hermano, y ahora Él vive y permanece para siempre. Estos hombres se injuriaron cuando le escribieron que Él era el rey de Israel, pero dijeron algo cierto, pero ellos querían ver un rey terrenal, así lo querían ellos. Pero él no podía ser un rey terrenal, amados hermanos, porque el rey terrenal se le acaba su reinado. Entonces él no podía hacerlo, porque su reinado de él es para siempre, permanece para siempre, amados hermanos, porque es el rey de reyes y señores de señores, desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces él no podía ser un rey en la tierra, porque el rey en la tierra se le termina su reinado. ¿Sí? Y ellos así lo querían. Pero no, su reinado de él permanece para siempre. Por eso no podía ser un rey como ellos lo querían, como ellos querían que él fuera, sino que es un rey eterno. Amén. Y dice el 47, quedamos. Y dice 47, algunos de los 45, y desde la hora sexta, hubo, y dice el 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahí podemos ver nosotros, dice, hubo tinieblas desde la mediodía como a la 1 de la tarde para las 4, la hora novena. Dice que todo se nubló, todo se cubrió como si hubiera sido de noche. Entonces ahí es donde empezaron a creer ellos, amados hermanos, que Él era el Hijo de Dios, porque las tinieblas cubrieron la cruz, dice. ¿Por qué? Porque ahí descendió, amados hermanos, la gloria de Dios, el tabernáculo de Dios, ahí donde Él se entregó como nuestro sumo sacerdote en sacrificio de nuestros pecados. Amén. Ahí descendió la gloria de Dios a Él, porque ahí Él se presentó. Él se presentó como ofrenda en olor fragante, dice la palabra. Y ahí Él se entregó, se presentó ante Dios. ¿Para qué? Para que ya no necesitamos nosotros que nadie se presente ante Dios por nosotros, porque Él es el único que se presentó para siempre, amados hermanos. Y ya nosotros estamos en Él, no necesitamos que ningún hombre interceda por nosotros ante Dios, sino que solamente Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es el único intercedor entre Dios y el hombre. No hay otro dado a los hombres. Dice que Jesucristo, hombre, dijo. Amén. Y dice el
el 49. 46. El 46, dice el 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí podemos ver nosotros, clamó a gran voz, dice. Y también también está en la palabra del libro de los Salmos. También puede leer, hermano Elías, el libro de los Salmos del 22.1. Salmo 22.1. Amén. Y vamos a ver que allí está también, ya había sido escrito, estaba esta palabra desde mucho antes. Amén. Salmos 22.1. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Ahí, El 2. gracias. Ahí podemos ver nosotros que ya estaba escrito. La palabra, las escrituras se estaban cumpliendo. Amén. Tal Amén. como estaban escritas, Amén. amados hermanos. Aleluya. Y sí, él fue desamparado, como él lo dice, porque hubo una separación, porque él en ese momento fue más humano como cualquiera de nosotros, que sentía el dolor, sentía todo normal, como si fuéramos uno de nosotros, como, si todas las cosas que le hicieron, que lo golpearon y todo, él sintió dolor como que a nosotros nos golpearan. Ahí fue humano y dice, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí hubo una separación entre él y Dios, porque él ahí tenía los pecados ya de nosotros, ya estaba cargando con nuestros pecados. Por eso hubo esa separación en ese momento, pero cuando él le glorificaría al tercer día y lo levantaría con victoria, amados hermanos, él sería glorificado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él agradó al Padre. Aleluya. Amén. Él agradó al Padre porque dice Isaías 53:7, que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca y enmudeció. Y lo podemos ver que la palabra se cumplía también cuando estaba con este gobernador, que dice que se maravilló porque no le habló palabra alguna. Y ahí se cumplía la palabra también. Él dice que sí, y que no abrió su boca. Y fue llevado, dice, como cordero al matadero. Él se entregó voluntariamente por nuestros pecados, amados hermanos. Aleluya. Vamos a seguir leyendo, dice el 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Sí, estos hombres decían que a Elías llamaba al profeta. Y dice que un hombre de ellos agarró una caña y le dio a beber vinagre. Ellos decían: a Elías llama a este. Ellos decían que él llamaba al profeta Elías. Pero no, él estaba clamando a Dios. Él estaba clamando al Padre. Aleluya, sí, amén. Y vamos a ver el que dice el 49. Y dice el 49: pero los otros decían: dejemos. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Sí, en otro libro dice que él clamó
y le entregó el Espíritu a Dios. Él entregó el Espíritu voluntariamente. ¿Por qué? Por nuestros pecados, amados hermanos. Él se entregó voluntariamente y dice, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu voluntariamente para que nosotros ahora tengamos vida. Él se entregó el Espíritu para morir por nosotros. Amén. Y dice el 51, y he aquí el velo, dice, del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí podemos ver nosotros, amados hermanos. Dice, lo voy a leer otra vez, el 51, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Podemos ver nosotros, se dice que se levantaron los muertos, hermano, que había eso, algo grande que ellos estaban viendo en ese momento, un gran acontecimiento, y se rasgó el velo del templo, y eso significa que ahí se derrumbió esa pared divisoria y el camino se abrió, amados hermanos, hacia Dios. Ese camino donde no podíamos nosotros atravesar se abrió y estaba el camino abierto hacia Dios, porque eso significa el velo del templo, que el camino se abría, se abrió en ese momento, y ahora así nosotros pudimos llegar a Dios por medio de que la pared fue derrumbada por Jesucristo, que hizo esa reconciliación entre Dios y el hombre, amados hermanos, a través de su muerte. Amén. Sí, ahí podemos ver nosotros qué maravilloso el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por nosotros. Él se entregó por nosotros, Él se entregó por nuestros pecados, para que nosotros ahora seamos limpios por Él. Nosotros hemos sido limpiados por Él, por su sangre que fue derramada en esa cruz, amados hermanos. Él nos limpió a los que hemos creído en Él, los que estamos en Él. Amén. Amén. Y dice el 53, dice el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, dice de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron ahí muchos. Voy a leer el 52 otra vez. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí podemos ver nosotros, salieron los muertos, y eso era algo grande, hermanos. Eso era un gran acontecimiento, que los muertos se levantaron, muertos que tenían muchos tiempos, a lo mejor años de estar muertos ahí. Y dice que se levantaron y caminaron en la ciudad. Caminaron por la ciudad los muertos, y ese era un gran acontecimiento, amados hermanos, que